Hola a todos, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a mostrar un experimento que consiste en medir el periodo de oscilación de un péndulo. La parte electrónica es la que estamos viendo el esquema, consta de un láser que conectamos al pin 8, que podré por tanto encenderlo y apagarlo a voluntad, un LDR al que enfoco el haz de luz del láser y cuyos valores se recogen con un divisor de tensión, una resistencia de 4,7 kiloohmios en el pin analógico A0, y después tengo un montaje con un pulsador, de manera que detectará en el pin 5 si lo he pulsado o no. El diodo y el LDR están enfrentados de forma que forman una barrera láser. Bien, veamos un pequeño vídeo en el que podréis ver los elementos in situ. Aquí tengo una masa que consiste en una botella de agua de plástico vacía que es rellenado con piedra, colgada de un hilo de una cuerda de aproximadamente unos 80 centímetros. ¿Veis? Está ahí colgando, está ahí colgando, y la distancia aproximadamente es de 80 centímetros hasta el centro de masa de la botella. Tenemos aquí un modelo de Arduino que es el Node MCU, una versión más moderna, que nos va a servir porque tiene poco tamaño. Y aquí tenemos la barrera láser. La barrera láser, ahí tenemos el diodo láser, y veremos posteriormente, me toca acercar por detrás y enfocar aquí el LDR. ¿Lo veis? Está aquí el LDR y aquí el láser. Bien, haré oscilar la masa de esta botella, pues la haré oscilar. Vamos a verlo in situ. La haré oscilar entre la barrera láser. Así. Una cosa importante en este experimento es que la masa tiene que rebasar completamente la barrera. No se puede quedar oscilando a mitad de la barrera, si no, no funciona. Como veis, espero que lo veáis bien, tiene que pasar completamente. Bueno, lo paro y continuamos. Aquí a la derecha tengo el programa hecho con Arduino. Ya os digo, la versión del Node MCU, con una versión mucho más moderna, que me sirve para el Internet de las cosas, pues se puede conectar a Internet. Está especialmente diseñado para eso. Pero se puede hacer con un Arduino uno normal, porque no hay ninguna diferencia fundamental. En este primer programa, después veremos otro, definimos el D8 como el pin para el láser, dos variables, una de tiempo y otra de voltaje, en el que vamos a medir, en el voltaje vamos a medir donde tenemos el divisor de tensión con el LDR, sus valores. En el setup, las órdenes de inicio, pues defino el pin láser como salida, inicializo la comunicación en serie con el monitor serie a 115.200 baudios y bueno, pues enciendo el láser, lo enciendo. Con este programa el botón no nos sirve, no está pensado para el botón. Con el siguiente programa, ya lo veréis, pues sí. ¿Y qué es lo que hace el loop? Pues lo que hace es averiguar la variable tiempo, en milisegundos desde que se ha ejecutado, bueno, se ha puesto en marcha el Arduino. Recogemos también en esta variable sensor value los valores de lectura del divisor de tensión, y simplemente los imprimimos en el monitor serie. Vamos a conectarlo
Se va a ver muy mal en el vídeo, pero se ha encendido el diodo láser y vamos a aquí primero el puerto, porque lo acabo de encender, y vamos a poner en marcha el monitor serie. ¿Veis? Ya aparecen aquí números. Esos números corresponden a unos 300, vamos a quitar el auto scroll, son valores alrededor de 300, que es lo que está dando ahora mismo la lectura del LDR, sin que atraviese ningún obstáculo, porque ahora mismo no lo está atravesando. Voy a poner en marcha el péndulo. Bueno, hay que tener cuidado que no tropiece. Ahora. Y además tiene que cruzarlo completamente. Voy a parar los números para que veáis, por ejemplo aquí, cómo de 300 baja a 226, 184, a valores prácticamente la mitad del valor que consigo en el LDR cuando le da directamente el láser. Estos valores los voy a pasar después, le he pasado una hoja de cálculo para que veáis la gráfica. El periodo de oscilación de un péndulo, siempre y cuando las oscilaciones sean pequeñas, fue descubierto por Galileo Galilei. Para ello, el péndulo no puede tener oscilaciones muy grandes, no se puede conificar, no se puede convertir en un péndulo cónico. Y si consigo todas esas cosas, pues entonces tendré que el periodo de oscilación t es aproximadamente igual a 2pi por la raíz de la longitud partido por el valor de la gravedad. Suponiendo que el valor de la gravedad en la Tierra es constante, de aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, pues obtendré una relación entre el periodo y la longitud. Ya veremos cómo lo que voy a hacer es con Arduino medir el tiempo, el periodo, ya que Arduino es un excelente cronómetro. Es capaz de medir con una precisión de microsegundos, aunque yo lo voy a utilizar con milisegundos. En nuestro experimento, en la segunda parte de nuestro experimento, veremos cómo conoceré el periodo a través del Arduino y calcularé la longitud de la cuerda de forma aproximada. Tenemos aquí un esquema de cómo Arduino mide las oscilaciones del péndulo. Aquí a la derecha tengo la gráfica de los números que he recogido con Arduino. Y como podemos observar, tenemos valles repetidos. ¿Estos valles a qué corresponden? Bueno, pues corresponden a la siguiente situación. El experimento mide el paso por la barrera láser en el punto 1. El punto 1 está a la izquierda del centro. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí una línea central. Vamos a dibujarla. Una línea central. ¿Vale? Y vamos a hacer las mediciones siempre en la parte izquierda. Cuando pasa el péndulo por la barrera láser, en el punto 1 se genera un valle. Se genera un valle en los números que recoge el LDR. Hay una bajada de esos números. La botella tiene que pasar completamente, de manera que aquí en esta parte de arriba, entre el 1 y el 2, se vuelven a recoger los valores máximos del LDR. Vuelve a pasar, pero ahora en el punto 2, pero ahora en la otra dirección, ¿de acuerdo? Y la botella oscila hasta la parte derecha y vuelve pasando otra vez por la barrera láser en el punto 3. De manera que si yo soy capaz de detectar exactamente el tiempo que pasa entre que ha pasado por el punto 1 y pasa por el punto 3, tendré un periodo de oscilación completo. Ese periodo de oscilación completo me va a servir para calcular después la longitud.
De hecho, lo hacemos con este programa, que como vuelvo a decir, está pensado para el Node MCU, pero es prácticamente igual para Arduino. Este programa es un poco más complicado, tiene la definición para el botón y para el láser. El D5 sería el pin de entrada digital 5, donde va a leer el botón, y el D8 el pin de salida digital 8, donde vamos a activar o desactivar el láser. Tenemos además algunas variables. Aquí la importante va a ser el tiempo, donde voy a recoger el tiempo en milisegundos que transcurre desde que Arduino se pone en marcha. Tiempo unidiferencia, ahora veremos para qué. Dos tiempos de corte lo podíamos quitar porque era para pruebas anteriores. Después los valores de voltaje. Los valores de voltaje, donde voy a recoger el valor en el divisor de tensión del LDR. El voltaje anterior, en cada ciclo del programa. Tengo que tener en cuenta el voltaje del ciclo inmediatamente anterior. Y se recoge aquí en esta variable el valor de corte, el valor del corte del láser. Bueno, otra variable donde voy a hacer un conteo y variables de estado del botón. Inicializo el programa en el setup, pues poniendo el botón como entrada y el láser como salida. Y la comunicación en serie a 115.200 baudios. Y desactivo el láser. Esto es importante, desactivo el láser. En el primer ciclo, si el valor del corte es menor o igual que 0, que es 0, pues entonces activa la subrutina vcorte. La subrutina vcorte, que está aquí al final, ¿qué es lo que hace? Pues en un breve espacio de tiempo mide aquí en esta línea el valor en el LDR y después activa el láser y lo vuelve a medir calculando la semisuma, de manera que obtengo el valor más o menos a la mitad de ese valle que os enseñé antes, en el valor de corte, en esa variable. Bien, seguimos el programa y bueno, aquí con estas órdenes lo que hago es detectar si el botón está encendido, he pulsado el botón, perdón, o no. Si lo pulso, pues enciendo o apago el LED, el diodo LED, láser, ¿vale? Diodo láser. Aquí, ¿vale? Según ese estado, pues enciendo o apago el láser. Aquí recojo en esta línea, se recoge el valor de la variable tiempo en milisegundos y también el voltaje en el LDR, en el divisor de tensión del LDR, ¿de acuerdo? Y lo importante está en este bloque de aquí, en este condicional. Antes de explicar el condicional, bueno, os explico esta línea que es la última, y es que en cada ciclo el voltaje que tiene se guarda la variable voltaje anterior para el ciclo siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al condicional. El condicional, ¿qué es lo que hace? Si el estado es alto, si el estado del botón es alto, lo he activado, y el voltaje en el LDR es menor que el voltaje del valor de corte, y además el voltaje anterior sí es mayor que el valor de corte, entonces ¿qué está el péndulo? Está pasando por... tiene aquí, vamos a verlo un momento, ¿vale? Si nos imaginamos aquí una línea a la mitad, una línea aquí a la mitad que es valor de corte, aquí vamos a ponerla en rojo, este es el valor de corte. Entonces, ¿qué me está diciendo el programa? Aquí. Que si el voltaje es menor que el valor de corte, o sea, el voltaje es menor, está por debajo de esta línea, y el voltaje anterior está por encima, es que está la botella pasando ahora mismo, la botella está ahora mismo pasando, a ver si me lo deja dibujar, por ahí,
Está pasando por ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces cuenta 1. Contar, la variable contar que valía 0 pasa a ser 1. Y en la variable tiempo de corte 1 se recoge ese tiempo en milisegundos, ¿de acuerdo? El programa va a imprimir en pantalla el valor de corte y el primer valor de la variable tiempo que ha recogido. Después, eso sí vale 1. Eso sí vale 1. Después va a pasar, otra vez bajando, va a pasar, a ver si me deja el programa dibujarlo aquí, va a pasar por el punto 2, con el mismo condicional aquí, va a pasar una segunda vez. La variable contar va a valer 2, pero no hace nada, en el punto 2 no hace nada. Vuelve a hacerlo cuando pase por el punto 3. Cuando pase por el punto 3, aquí con este else if, ¿vale? Si la variable contar vale 3 y el tiempo de corte es mayor que 0, es positivo, se ha registrado antes, eso significa que se ha registrado antes, pues entonces calcula la diferencia temporal. Y ese es el periodo. Ese es el periodo del péndulo, ¿de acuerdo? Y va a mostrar en pantalla el periodo en segundos, ¿vale? Y va a llamar a la función longitud. La función longitud y le va a pasar el valor del periodo. La función longitud, ¿qué es lo que hace? Pues coge la fórmula y realiza el cálculo, ¿vale?, de la longitud de la cuerda. Y devuelve esa longitud. Devuelve esa longitud aquí para que la imprima. Y simplemente queda, pues cuando el contar sea 3, pues que empiece de nuevo. Contar va a ser 0 y el tiempo de corte 1 también va a ser 0. Ese es el programa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cargárselo al Node MCU, que tarda un poco. Ya os digo, esto con Arduino es incluso más sencillo. Lo que pasa es que ahora mismo tengo esta placa que es más moderna, que tarda más en cargarse, porque tiene más memoria. Bueno, ya se ha cargado. Entonces vamos a pasar a ver el monitor serie. Aquí, monitor serie. Bien, ahora mismo, no sé si se ve bien en el vídeo, pero ahora mismo está el láser apagado, y no hace nada. Vamos a ponerlo en marcha pulsando el botón. No sé si se ve bien, pero está encendido. Habrá medido el valor de corte, aunque no aparece nada en pantalla. Y ahora pongo en marcha el péndulo. Vamos a hacerlo. Bueno, a veces pasa estas cosas que tengo que ponerlo en línea y que no tropiece. Bueno, ya está saliendo. Vamos a dejarlo que haga algunas oscilaciones. Bueno, creo que ya podemos pararlo. Y me está dando aquí, bueno, los dos primeros datos eran erróneos porque se ha tropezado. Esto pasa porque este experimento es casero. Y bueno, tengo aquí 81, ya a partir del tercero tengo 81,41 y un tiempo de 1,81 segundos. 81,06. La precisión que sale aquí del tiempo es menor que la que en realidad utiliza, por eso los datos varían en decimales: 81,41 centímetros, 81,06, 81,06 otra vez, 80,88, 81,06, 80,52, 81,06. Los valores, como veis, están en torno a los 80 centímetros.
ya cuando empieza a perder energía, pues ya empieza a dar valores erróneos, ¿no? Pero tenemos aquí una serie de valores en los que han medido alrededor de los 80 centímetros. Ahora mismo lo está midiendo de forma errónea porque no está pasando completamente por la barrera láser. No sé si lo veis en el vídeo. Por eso me está dando valores erróneos de 323 que no se corresponden con la realidad. El experimento del péndulo con los alumnos consistió en lo siguiente. Las botellas, teníamos un juego de 3 botellas con distintas masas y se ponían a distintas alturas, distintas longitudes de la cuerda. Se escogía una masa, una longitud, aquí tenemos una masa y una longitud, y pues se hacían varias medidas del periodo para calcular la media y después datos estadísticos, etcétera. Bueno, pues lo hicimos siguiendo varias series. Por ejemplo, aquí tenemos una masa de 603 con una longitud de la cuerda de 102.5 centímetros. Lo repetimos. Aquí otra con otra longitud de 111,4, etcétera. Así hicimos varias series, ¿de acuerdo? Hicimos varias series. Por ejemplo, aquí esta masa de 427,42 y 111,4. Y obtuvimos una media para el periodo de 2,24. En otras series, por ejemplo, con masa de 288. Y aquí, por ejemplo, longitudes de 102,5. Así hicimos varias series a lo largo de varios días y recogimos todo en una tabla primero, que tenéis aquí un resumen, ¿de acuerdo?, de los periodos calculados para las distintas masas, y distintas longitudes de la cuerda. Y después con ello pues hicimos unas gráficas, ¿vale?, para cada masa. Y como bien sabemos, la fórmula, la masa, no tiene nada que ver. Podríamos escoger una masa cualquiera y los resultados eran prácticamente idénticos. Vimos así que el periodo solo depende de la longitud, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, no sé, pues para la longitud de 102, aquí, en la primera gráfica de aquí, 102, la de la masa 603, la de color rojo, pues teníamos un periodo de 2,13. Para la de 427,42, 2,15. Para la de 288,21, 2,18. Dentro de los márgenes de error, pues teníamos que los periodos solo dependen de las longitudes de la cuerda